11:18 minutos de la mañana, una hora menos en la Comunidad Canaria, suena Far From Any Road y vamos a estar hablando ahora mismo con nuestra criminóloga de confianza, Aise Sera, la cual recibimos ya por aquí. Aise, buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Aise, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estaba deseando volver, como hablamos Aparte siempre. de muy guapa, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Ves, Gertrude, que ahí se nota, ¿eh? Se nota. Cuando una se hace un cambio, un pequeñito cambio y se dan cuenta. Claro. Muy bien. Se agradece además. Pues Muchas gracias. Sí. vamos a hablar de hoy, 2 de mayo, Día Internacional contra el Bullying o Sí, Acoso Escolar. Y uno de los titulares de este día es que crecen y los casos de acoso, ¿no? Una cuestión que estamos viendo a lo largo de los años ya. Y que sueles comentar. Sí, además. lo hemos comentado además alguna vez y que además el uso de las redes sociales en general, ya sean WhatsApp o Telegram o simplemente lo que es Facebook y redes así, fomenta el crecimiento del acoso. Antes, por ejemplo, hace 10, 15 años no estaba esa posibilidad tan grande como hay a día de hoy. Y hoy es una herramienta fundamental para poder fundir ahí a un menor. Es que además lo funden, entonces no Claro. tiene respiro. Claro, antes el Se acoso, daba solo en los centros escolares. o como mucho, pues terminaba en casa, ¿no? Porque Claro. Correcto, tú ibas a tu casa y ese era tu refugio, Claro. o con Sí. tu familia o con tus amigos del vecindario. A día de hoy es más complicado porque todo se difunde, todo llega y en vez de apaciguar las aguas, como se diría, lo que se hace es crecimiento, ¿no? Parece que dar babullo al bullying es ser un grande. Entonces, desafortunadamente, a día de hoy, pues sigue esa línea desmedida del crecimiento del acoso escolar, que llega pues a peleas, suicidios por parte de los propios menores y que la familia realmente también no saben qué hacer, porque antes también lo que hacían muchas familias eran cambiar de colegios, porque se hacía ya insufrible. Y ahora, aunque cambien de colegio, siguen la misma situación, porque Claro. se conocen entre todos. No O sé si porque habéis siguen las redes visto- O sociales. porque siguen las redes sociales, Claro. evidentemente, porque se difunden muy rápido. Entonces, las redes sociales es la herramienta fundamental para que el acoso escolar crezca. No sé, no hay un freno y desafortunadamente por parte de los padres no hay un control que se pueda trabajar como se debería. Tampoco se les da la herramienta también importante, por un lado. Pero sí que es verdad que a día de hoy sigo viendo muchísimo a críos de 8, 10 o incluso 6 con móviles, entonces saben mucho, aunque tengan un control parental, saben mucho, entonces es muy fácil. No sé si habéis visto la película Menudas Piezas, que sigue estando en el cine, una película española que va sobre el ajedrez Sí. y lo digo porque, bueno, pues son unos niños ya mayores de 16, 18 años, bastante rebeldes. Y una de las cosas era que, se le ha visto a una de ellas, todo el mundo le ha visto el pecho, ¿no? Y claro, la profesora decía, pero no compartís, pero ¿qué hacéis? Mira, o sea, en un momento ya estaba puesto en miles de sitios, ¿no? Claro. Entonces hablaba, es un poco también para hablar de ello, que en nada, con un clic, en un segundo, eso se pasa por, bueno, es una cadena tan grande que al final, por lo que tú estás diciendo, hay personas que no pueden aguantar eso, porque ella decía, pero si yo solamente me grabó mi novio, pero luego su novio se encargó de difundirlo. entonces estas cosas de hacer. Bueno, tenemos además, hay casos, hay en Cádiz, la provincia de Cádiz, hay un caso de un instituto donde un menor de 15 y 16 años cogía fotos de sus compañeras y con la inteligencia artificial las ponía desnudas. Sí. Y estuvo difundiendo durante un tiempo fotos que encima además no eran reales, pero sí que con la inteligencia artificial Eran sí las que se caras de podían las perfectamente personas, parecer claro. que eran ellas. Entonces, hablamos también de un delito bastante grave. Es un punto, cuando me preguntan también sobre la inteligencia artificial, si es un avance o un retroceso, siempre digo, tenemos las dos partes. Es un avance para muchísimos puntos en tipo de investigación o
por ejemplo, para poder trabajar en base a una desaparición de menores, para poder trabajar en su crecimiento y para poder saber cómo serían en X años, etcétera. O para tipo científico también es muy importante, pero sí que es verdad que el uso de la inteligencia artificial, desafortunadamente, no es para todo lo positivo. Trabaja mucho más también en lo negativo. Entonces, en la criminalidad de este siglo es Internet la mayor criminalidad, y las redes sociales son un punto muy, muy importante para trabajar en ello. Yo quería hacer una pregunta respecto a fuera de micrófonos, que Rafa te ha preguntado por una serie, ¿no? Ah, sí. Sí. Y hablamos de una persona acosadora que está acosando, en este caso es una mujer, y eso hay un perfil que quizá ella de pequeña le estuvieron haciendo bullying. ¿Puede darse? ¿Hay un perfil o no existe ese perfil? El problema está que cuando la mujer es acosadora, se busca mucho más la posibilidad, en este caso, como tú me preguntas, o simplemente que ha tenido problemas en la infancia, que ha sufrido, por ejemplo, acoso escolar, que también se puede dar. Pero aquí realmente una acosadora o acosador tiene una psicopatía al fin y al cabo que se ha desarrollado en su adolescencia, y quizás en el género masculino se han frenado con más anterioridad, porque estamos más acostumbrados, desgraciadamente, en la sociedad a ver acosador en el género masculino que acosadora en el género femenino, porque al final da más lástima una mujer que un hombre. Y quiero que se me entienda esto bien, no de manera negativa, sino que siempre tendemos a nivel social a tener como más cercanía con el género femenino que con el masculino cuando cometen este tipo de delitos, porque al final es un delito, acosar a otra persona es un delito, y al final siempre damos una justificación de quizás es porque le haya pasado o le haya sucedido o esté sufriendo interiormente una serie de circunstancias que haya vivido durante su vida, y no vemos quizás que en el género masculino también ha sufrido ese tipo de acoso, por ejemplo, que lo vemos en niños actualmente, pero cuando se hacen adultos lo olvidamos, ¿vale? Porque el tema está hay 3 puntos importantes en un menor, y aquí no voy a hablar de género, que cuando sufren acoso escolar siguen creciendo y a veces la mayoría de las veces lo interiorizan y se lo guardan para no hacer sufrir o para intentar no sufrir de más. Unos intentan luego, porque no pueden más, se intentan suicidar porque ven que además su familia no puede ayudarles y quieren dejar de sufrir, y además su propia familia no saben qué hacer porque desgraciadamente los centros educativos no están preparados para a día de hoy abordar un problema de este tipo, porque también al final son también acosados los propios profesores o educadores dentro del centro educativo. Y aquí incluyo que se necesitan mucho más profesionales, ya psicólogos, criminólogos, etcétera, porque se trabaja la prevención del delito, y entre ellos es el acoso escolar. Y luego está el que luego empieza a delinquir para llamar la atención, para olvidarse, para hacerse el fuerte, y cogen un camino inadecuado. Y luego están los que se sumergen pues en videojuegos o roles, etcétera, ¿vale? Hay 3 o 4 tipos diferentes de menores. Entonces, al final, el acosador, por ejemplo, puede haber sufrido en un momento dado, en su adolescencia, acosadora, diferentes tipos de acoso, de bullying, con lo que llamamos hoy bullying, ¿no? O no, o puede haber sufrido otro tipo de cosas en su familia, o abusos, etcétera. Puede darse muchísimos puntos, es decir, maltrato infantil, 20 millones de cosas. Todavía no he visto la serie que me estabais diciendo porque la añadí antes de ayer, porque me la comentaron, y la tengo que ver porque he estado viendo otras cosas que también eran importantes y las llevo ahí una detrás de otra. Entonces sí que quiero ver esta serie porque me resulta importante que se haga o que se emita un tipo de serie así, pero espero que sea equitativo en cuestión de género y que no se... a ver cómo lo diría. Que no se trate de
dar pena, sino que se mire cómo es la situación real de que sucede más de lo que creemos y que realmente giramos la cara porque nos da lástima ese tipo de actos, que con otro no nos daría lástima. Yo creo que en algunos momentos da pena, pero en otros dice, por favor, es que cuando cuando hace lo mismo, y lo siento por repetirlo porque estoy harta de verlo, está muy bien pero es que cuando veo el mismo tipo de acto, el mismo tipo de hecho en el otro género, enseguida está la persona poniendo una denuncia. Y cuando es en el género femenino, es que lo escucho demasiado. ¡Buah! ¡Qué pena! Pero si es que realmente... sí, es que claro, suceden al final ciertas cositas que es que además tú vas viendo que van creciendo, porque claro, nadie les frena. Y es lógico, es un problema que al final les están generando también la sociedad. O sea, no solamente ellos mismos, sino que la propia sociedad está ayudando sin querer a que esa persona siga creciendo en su acoso, en este caso, o su forma de... Cuando puedas, lo está diciendo todo el mundo, yo creo que, ¿verdad, Rafa? Por todas las redes sociales y todo, que había que verla, y la serie. Y... Bueno, pues si te apetece la ves y si no, no. Hombre, eso por ya supuesto. es que... No, pero yo me la añadí porque te dije, sí, me apetece verla. Mi Reino de Peluche es la serie de la que estamos Sí, la hablando, tengo para la añadida. gente que nos está escuchando y llevamos aquí dándole vueltas a la misma serie sin nombrarla. Mi Reino de Peluche, Baby ¿verdad? Reminder en inglés, la serie que está en Netflix y que desde hace algunas semanas pues ocupa el primer puesto, creo, entre no las pasa series más nada, vistas. Rafa, Sí, están los primeros. Ya la has nombrado tú. Claro, por eso. Es verdad, es que claro, antes, como me lo has nombrado sin micrófonos. Claro, no lo hemos dicho ahora. En definitiva, ¿qué es lo importante? Por ejemplo, ¿qué pensarías tú que es la que debería hacer? Tú ahora mismo tienes una edad ya, por ejemplo, pues para ser padre en un momento dado. ¿Qué pensarías? Desde hace mucho tiempo, además. Ya, pero bueno, estamos Sí. en una edad, ¿no? Y estamos en unas circunstancias a día de hoy que se da muchísimo el acoso escolar. Si tú tuvieras un hijo y de sufriera acoso escolar, ¿cómo actuarías? Es que es muy difícil porque, claro, ¿Tienes sobrinos? no. Tengo amigos con hijos. Bueno, ponte en su lugar y ¿qué harías? Sí, Si vieras que ese niño sufre acoso escolar. sufre acoso escolar. Sí. Pues es que no lo sé. No me termina de competir ahora mismo. Como amigo, ¿qué le aconsejarías a tu amigo? Porque a lo mejor tu amigo no se da cuenta, pero tú sí ves algo porque has visto crecer a ese niño, que eso es importante también. Es que a veces los propios padres no se pueden dar cuenta porque a lo mejor sus hijos conocen además muy bien a sus padres y no quieren hacerles sufrir y ni preocuparles. Entonces, sí que lo puede ver mucho más fácil y de manera mucho más objetiva. Una persona cercana Efectivamente. Claro. y no sus padres directamente. Efectivamente. No lo sé. Es que, claro, aquí ¿qué se hace? Ahí se sela. Se acude al profesor, a los centros, al director, Sí, a los se trabaja, padres del se niño intenta acosador. Correcto, se intenta tratar de... Y sobre todo se busca a un psicólogo, en este caso, fuera del centro. Aparte de que se pueda hablar y tratar dentro del centro educativo, también se recomienda buscar un psicólogo para empezar a saber de dónde viene, si es cierto, hasta dónde ha llegado ese acoso. Y luego también es importante saber y detectar quién es el acosador, porque también hay que trabajar con ellos. Claro, decía esta ¿Vale? Hay que mañana tratar con ambos. La noticia es reconocer, es clave que haya una comunicación fluida entre el colegio, los padres Correcto. y los niños para prevenir el acoso. Correcto. El niño acosado puede desarrollar ansiedad, miedo e inseguridad. Lo primero que desarrollan es la inseguridad. Es decir, se vuelven introvertidos. Claro, y lo que dice que reconocer que ser rechazado, intimidado e insultado no es fácil ni para un niño ni para un adulto, por supuesto. Y vamos a recordar el teléfono contra el acoso escolar y malos tratos. Es gratuito y confidencial, que es el 900 018 018. 900 018 018. Bueno, Aise, pues este tema tan interesante, tan preocupante y que sin duda pues Es a muy las personas que extenso, son además. padres Muy extenso. les inquieta. Sí, porque además se Son ven... situaciones muy difíciles de se ven afrontar. por eso te he puesto ese ejemplo. Tú, si no eres padre, vale, tienes amigos con hijos, ¿qué harías? Porque en muchos casos los hijos propiamente son los que mejor conocen a sus padres, y para evitar
que se preocupen o que se den cuenta porque a lo mejor les amenazan con su propia familia, que es lo más lógico y normal. Claro. Para no pasar la mayor vergüenza, pero sí que es verdad que cuando sois amigos muy cercanos, vosotros habéis visto crecer a esos críos y ves ciertos aspectos y ciertos comportamientos que no son los normales y los de siempre, que dices, algo le pasa, algo le sucede, obsérvalo. Bueno, pues Aisesela, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más aquí en Torrevieja Radio. Gracias.